Ok, ahora sí, ahí sí ven la pantalla. Sí, sí. Muy bien. Vamos, espérame. Ok. Muy bien, entonces, eh, la semana anterior ya nos habíamos metido en una introducción de lo que es el diseño basado en desempeño. Sí, vimos una leve introducción, la verdad. Bueno, no tan leve. Ya vimos algunos conceptos medio interesantes. Lo, lo clave era que entiendan cuál es ese concepto. Si bien no vamos a aplicarlo a fondo, sí lo necesitamos para que se den cuenta cuando hacen un análisis no lineal, estático no lineal, que es lo que ya hicieron, incluso más noche les subo la tarea, que se den cuenta que tenemos diferentes capacidades. ¿Sí? Que la estructura no tiene una sola capacidad de formación, no tiene solo un nivel de desempeño, sino tiene varios, dependiendo de lo que nosotros nos impongamos. Sí, eso es fundamental, dependiendo de los objetivos de diseño que tengamos. Sí, ya hablamos bastante al respecto, ese es el mensaje que quería que se queden en este módulo. Si, no, si bien no nos metemos de lleno en esto, pero ese es el mensaje que yo quiero que tengan, que ustedes eligen el daño que le están dando a la estructura. ¿Ok? Las normas les dan, o las guías de diseño les dan ciertas pautas para seguir, pero ustedes tienen que analizar la estructura desde el todo, digamos, desde la conceptualización, no solo el modelo final. Si el modelo final es necesario, claro que es necesario, y ese nos va a decir si tu estructura cumple o no cumple. Es la revisión global. Sí, pero el prediseño, esa conceptualización que ustedes necesitan, eso es lo clave en el diseño. Eso nos lleva a darnos cuenta de este tipo de cosas que están sucediendo que habíamos visto sobre los elementos no estructurales, por ejemplo. Entonces, es la conceptualización general de la estructura, dependiendo del uso que le vayamos a dar, dependiendo del desempeño que queramos, pues vamos a poder ir obteniendo diferentes límites, ¿sí? Establecer diferentes límites de diseño. Entonces, por ejemplo, un análisis estático no lineal es una ayuda muy buena o una herramienta muy utilizable para darnos una idea general, una primera idea de qué es lo que está pasando con mi estructura. No necesito hacer un modelo 100% detallado, irme y hacer miles de análisis y una semana después darme cuenta que no era lo que yo quería. Si me da me da una primera estimación muy buena. Si ya saben ustedes que esto no es una estimación real, sí, o sí, bueno, ninguna es real, pero saben que hay incertidumbre aquí porque le estamos dando cargas en una sola dirección, que ese es el principal pero, digamos, de este tipo de, 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 de análisis no lineal. Ese es el principal pero, el principal pero que tiene una carga en una sola dirección. Ya lo saben muy bien ustedes. Pero nos da una idea muy buena de qué es lo que está sucediendo con la estructura. Nos ayuda a imponernos nuestros límites de desplazamiento, de desempeño, para alcanzar el daño que queremos y no irnos más allá. Ok, entonces eso es lo que ya habíamos visto. Hablamos un poco sobre el diseño también estático no lineal. ¿Sí? Esto es diseño de desempeño. Espera, me paso rápido. Ok, entonces nos metimos y dijimos, vamos a hablar ahora de... A ver, antes de irnos, perdón, eso quería también comentarles. Vimos una introducción, sí, conceptos generales acerca del diseño basado en desempeño. ¿En dónde lo vamos a aplicar o cómo vamos a hacerlo esto bastante bien? En la clase de disipación de energía. Sí, esto es simplemente un aperitivo de lo que ustedes van a hacer y utilizar luego en disipación de energía. Si es que yo termino siendo su profesor, pues tenía planificado algunas de esas cosas. Puede ser que sí. Entonces, si nos volvemos a ver en diseño, en disipación de energía, pues vamos a utilizar este diseño ahora sí como fundamental dentro del análisis. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos a meter con más detalle. Entonces, perfecto, vimos dos análisis, que es lo que vamos a considerar ahora, el análisis estático no lineal y el dinámico no lineal. Ya vimos el estático no lineal, vimos cuál es el procedimiento, que es relativamente sencillo, si es hasta medio intuitivo, es dar la capacidad y ver cómo respondan hasta en cierta demanda, ¿sí? Entonces, dada la capacidad, dada la demanda, vemos qué es lo que sucede. Juntamos ambas y vemos cuál es el desempeño de la estructura, ¿sí? En función de sus desplazamientos. Eso es lo que estamos haciendo, únicamente en función de sus desplazamientos y únicamente en función de su demanda espectral, ¿ok? De sus intensidades máximas, de las respuestas máximas. Vimos las maneras de convertir porque pues tenemos que, para lograr esto, tenemos que unir múltiples grados de libertad con respuestas de un solo grado de libertad. Entonces, ¿cómo se unen?
hay formas, hay varias maneras. Vimos esta en clases, que es lo que nos da el FIMA, y vimos incluso en el taller otra que es el de propuesta por FIFA, que es igual muy fácil de utilizar y que esa es un poquito más, tiene más concepto atrás. No es simplemente los factores y ven la tabla y listo, sino van calculando paso por paso qué es cada cosa de lo que están haciendo. Sí, es un poquito más teórica, sí, más visible, que no es una caja negra. Vamos por ahí, sí. Este tipo de metodología del FIMA tiene muchísima ciencia detrás, pero a nosotros ya nos dan estos resúmenes. Si esto es para que cualquier ingeniero que no tiene idea de lo que, bueno, no cualquiera tampoco, pero para que ingenieros que no les interese tampoco ni siquiera ver de dónde sale todo esto, pues ocupen las tablas y listo, vámonos, vamos con el diseño. Pero ustedes, lo fundamental es que vayan entendiendo qué es lo que están haciendo. Eso es lo importante en una maestría, en lo que ustedes están haciendo. Entender qué hay detrás de todo eso, ¿sí? No solo aplicarlo por aplicar. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes tengan la capacidad de resolver cualquier problema que se les vaya a presentar, ¿sí? Así sea complicado. Entonces, perfecto. Ya habíamos visto cómo utilizar esta metodología, que es muy sencilla, la verdad. Como les dije, no hay dónde perderse. Hablamos un poco de qué es cada uno de los parámetros. Ya entendimos por qué están ahí, por qué la importancia de utilizarlos. Y ahora quiero darles un ejemplo, ¿sí? Darles un ejemplo de aplicación de cómo aplicar este tipo de conceptos en, en un diseño real, ¿sí? En un diseño de reforzamiento. Aquí es para presentarles un ejemplo de un proyecto que hubo que, bueno, pude participar en México para reforzar un edificio, ¿sí? En una zona de la ciudad. Entonces, el edificio tenía varios problemas, ¿sí? Varios problemas. Voy a ir discutiéndoles un poquito cómo vaya avanzando, pero para que se den cuenta cómo utilizamos esta metodología, digamos. ¿Sí? Cómo nos damos cuenta cómo utilizamos esta metodología para un reforzamiento estructural, que es lo que veremos luego. Si este simplemente, como dije, es una breboca de lo que vendría después. Si es que, si es que igual nos juntamos de nuevo en disipación de energía. Entonces, este es un edificio. Si este es el edificio, si se fijan, es como muy largo, si tiene bastantes, ya pueden ustedes ir pensando que va a tener bastantes problemas en este sentido. ¿Sí? Entonces, veamos qué sucede. Este es el espectro es un edificio en México. ¿Sí? Lo tenía a la mano, pero no tiene nada. El concepto se aplica exactamente el mismo en todos los lugares. Eso no pasa nada. Entonces, es un edificio. Estos son los espectros de diseño. Sí, aquí el espectro azul o el celeste que está aquí es el espectro elástico. Sí, el espectro elástico de diseño, que normalmente también se le conoce como espectro transparente. Sí, a veces van ustedes a escuchar comúnmente que digan el espectro transparente. ¿A qué se refiere el espectro transparente? Es el espectro de diseño sin ningún factor de amplificación o de reducción. Sí, tal cual el espectro que se propone para ese sitio. Luego a eso le metemos diferentes factores de amplificación, de reducción de acuerdo a irregularidades, bla, bla, bla. Ese es otro espectro, ese es el espectro de diseño, pero el espectro de diseño transparente es tal cual como me da la normativa, digamos, sin ningún factor. Entonces, este es el espectro elástico transparente y el magenta, este otro color de acá, es el que corresponde a una ductilidad de 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la ductilidad que queremos lograr tener con ese edificio. Entonces, ¿qué estamos queriendo? Queremos reforzar el edificio. Entonces, si nosotros decimos, vamos a reforzar el edificio y le vamos a dar una ductilidad de 4, pues no tiene ningún sentido. ¿Para qué estamos reforzando? O sea, estamos pasando de utilidades de 8 a 4, ok. Entonces tenemos que darle utilidades mucho más pequeñas, obviamente. Si se refuerza es que se está rigidizando. Ok, ese es el sentido. Entonces, esta es una ductilidad de 2, que es lo que más o menos queremos manejar. Ahora, fíjense qué sucede con el espectro de desplazamientos. Si este es el espectro de desplazamientos, ¿cómo convertimos de pseudoaceleración o cómo convertimos desde el espectro de pseudoaceleración, el espectro de diseño, al de desplazamientos? Jaime, Jaime Cae Binagua, ¿está por ahí?
¿No? ¿Quién más está? Gabriela. Buenas noches. Multiplicando por la frecuencia natural del cuadrado al espectro de pseudoaceleración. Multiplicando, ok. ¿Multiplicando o dividiendo? Ay, perdón, dividiendo. Dividiendo, sí. Sí, sí, Exacto. perdón. La pseudoaceleración es igual a la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento máximo. Entonces, para transformar al desplazamiento tenemos que dividirlo para la frecuencia al cuadrado y lo obtenemos. ¿Ok? Entonces, una de las maneras que tenemos, podemos darnos cuenta es que nuestros resultados están bien, es que el espectro ya saben que tiene que ser asintótico. No puede irse al infinito. ¿Qué me refiero? Que no puede ser de esta manera, que venga y siga así de lado. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos los espectros, el espectro tiende al desplazamiento del suelo. O sea, el desplazamiento del suelo no puede ser infinito, es físicamente imposible. Entonces, si ustedes se topan o se encuentran con este tipo de espectros que tienden al infinito, es que están mal. ¿Quién de ustedes ha transformado el espectro de la NEC a desplazamientos? ¿Alguien de ustedes? ¿Nadie? Con confianza. ¿Nadie ha utilizado espectros de desplazamientos de la NEC? ¿No? No, no, la verdad no. Ok. Un problema que tienen cuando utilizan el espectro de la NEC, o el problema que se tenía en la versión anterior antes que hagan unas ciertas modificaciones, es que era así. Venía el espectro y se iba al infinito. Entonces, como en Ecuador se empezó a utilizar también bastante ahora el diseño por desplazamientos, entonces eso no nos servía para nada. Sí, era un espectro mal hecho, la verdad. Ustedes cuando construyen un espectro de diseño tienen que pensar en el desplazamiento y en la velocidad. Por eso es que a veces de los espectros, si ustedes ven algún espectro de diseño, tiene como una doble curvatura. Bueno, estoy exagerando, pero tienen un punto de doble curvatura. La primera curvatura controla el desplazamiento y la segunda curvatura controla la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron en la NEC para solucionar eso? Pues pusieron un punto, no recuerdo cuál es el periodo, creo que es el periodo TL de 2.5 segundos, me parece, y les dan que a partir de ahí es asintótico. Incluso tienen un espectro de diseño de desplazamientos que viene luego del deseo de aceleración. ¿Por qué es eso? Para corregir esta falla del concepto de dinámica. Entonces es un error importante porque ese es es la ecuación básica de dinámica. Entonces, si no cumple eso el espectro, pues quiere decir que algo estaba mal. Pues se dieron cuenta luego y lo corrigieron. Sí, lo corrigieron y por eso es que les dan un espectro de desplazamientos en donde ya se vuelve asintótico. Entonces ya pueden utilizar eso para hacer un análisis basado en desplazamientos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con eso. Siempre esa es una característica importante del espectro de desplazamientos. Entonces, muy bien, cerrando paréntesis, vamos con el periodo del edificio. El periodo del edificio lo obtuvimos y nos dio 1.2 segundos en el eje que les muestra en el eje más corto. Eh, este es un edificio, déjenme ver si es que no les muestre la fotografía. Ups, lo siento. Es este edificio de aquí, que ya les había mencionado, este de 4 pisos. Tiene 4 pisos y en planta es así. Tiene 4 pisos. Entonces, ¿ustedes qué piensan? A ver, William, ¿qué opina usted, William? ¿El periodo de 1.2 segundos lo ve bien o tiene algo raro por ahí? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿en qué sentido? O sea, usted, por ejemplo, tiene ese edificio que le mostré. Este edificio en altura que es de 4 pisos y es así en planta. Tiene 4 pisos. Y usted calcula el periodo o modela como usted prefiera y le sale 1.2 segundos de periodo. Si ese es su proyecto, ¿usted qué dice? ¿El periodo está bien o está mal? ¿O ve algo raro por ahí? Bueno, no el periodo. ¿El edificio estará bien o estará mal? Esta persona se me fue la última parte pero consideraría que está muy grande el periodo para el costo. Me dijo que es del 1.2. ¿Perdón? Me dijo que el periodo de 1.2 es para el sentido costo de la estructura. Pensaría que está muy grande.
que está muy grande. ¿Qué periodo esperaríamos más o menos para esa estructura? Eh, la verdad, hay un periodo aproximado de la NEC, tal vez por ahí. Sí, 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 nos ayuda mucho. Gracias, William. ¿Hay alguien que le ayude a William? Más o menos, ¿por qué periodo deberían dar esa estructura 0,4. para... Más o menos. Exactamente, exactamente. Sí, esa es una buena aproximación. A veces burda, porque obviamente eso varía dependiendo de las características que nosotros queramos dar a la estructura, qué tan dúctil queremos hacerla. Pero generalmente el número de pisos para 10, pues es una aproximación muy buena para saber que rondamos, que estamos bien o que estamos mal. Entonces, ¿qué opinan? ¿Este edificio está bien o mal? Pues está, bueno, no, ya opinaron, está mal. Sí, pero es muy largo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el periodo es que el edificio es muy flexible. Sí, que el edificio es muy flexible, o sea, demasiado flexible. Entonces, por ahí ya empezamos a suponer que vamos a tener problemas en desplazamientos. Sí, que no va a tener un buen desempeño desde el punto de vista estructural. Sí, entonces incluso ya nos preocuparía el colapso del edificio. Ya no ni siquiera vámonos con ocupacional o operacional, lo que sea, sino ya nos empieza a preocupar los límites de colapso. ¿Sí? Entonces, si nos vamos con este 1.2 segundos, vemos que en el espectro de Una desplazamientos tenemos 15. pregunta, perdón. Sí, 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 Mateo, dígame. ¿Este 1.2 fue calculado o fue medido en campo? Medido en campo. Gracias. Sí, sí, sí. Claro, claro, medido en campo. Siempre, como les había dicho, lo ideal, no siempre se puede, no siempre se puede, por supuesto que no, pero lo ideal es medirlo en campo. ¿Sí? Monitoreo sísmico. Siempre que tengan un edificio para reforzar, eso es lo ideal es monitoreo sísmico. No siempre se puede por cuestiones económicas, pero eso sería lo ideal. En este caso había presupuesto, entonces medido en campo. Muy bien, entonces con eso tenemos, si vamos a los espectros, tenemos un desplazamiento de 15 centímetros. Ahora, si se fijan también en algo interesante aquí en los espectros, es que no importa que si le damos un comportamiento plástico a la estructura, vamos a tener una respuesta similar. ¿Sí? Esa es una característica del espectro de diseño de esta zona. Ojo, eso depende mucho del sitio en el que estén analizando. En este sitio, para estas características, pues tenemos espectros muy similares. Sí, David. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Y una Buenas noches. consulta. ¿Solo se midió el periodo en una dirección o los demás periodos fundamentales estaban en un rango alto como el de aquí? ¿O solo era en A esa ver, dirección? ese es el periodo crítico, digamos, para el reforzamiento. Usted cuando hace el monitoreo, no solo mide el periodo fundamental, sino mide el segundo o el tercer modo, o los segundos o terceros modos, ojo, ¿sí? Pero en este caso, el periodo crítico era el de esa dirección que les mostré, la dirección más corta. ¿Por qué? Porque el periodo era muy alto. Ese es el periodo dominante, de hecho, de la estructura. Eso solo se reforzaría en esa dirección. Esa es la crítica. Esa es la crítica. Vamos a verle muy rápido, digo, luego la manera en que se reforzó y por qué en esa dirección. ¿Sí? Pero esa es la dirección crítica. ¿Sí? Si se fija la planta del edificio, en esta dirección no va a tener casi nada de problema porque tiene muchísimas Claro. pórticos o muchísimos puntos de apoyo. En esta dirección vamos a tener bastantes problemas. ¿Ok? Ya, ya, muchas gracias. Muy bien. De hecho, se refuerzan las dos direcciones. De hecho, David, para contestando su pregunta. Se realiza el reforzamiento en las dos direcciones. ¿Sí? Pero porque igual se quería evitar la torsión, en fin. Vamos a hablar un poquito ahora y luego, si es que muy rápido, pero luego si coincidimos en disipación de energía, pues ya lo vemos con detalle, lo analizamos con más detalle. Pero bueno, entonces, ok, teníamos 15 centímetros. Ahora, viendo lo que vimos las clases pasadas, esto es un desplazamiento para un grado de libertad. Si nosotros queremos saber cuál es el desplazamiento de múltiples grados de libertad, tenemos que aplicar las correcciones, los factores C que vimos, ¿sí? Entonces, si aplicamos los factores C, vemos que el desplazamiento objetivo, digamos, de colapso es 20 centímetros. Ese es nuestro desplazamiento máximo que va a alcanzar la estructura, suponiendo colapso, el punto C, al punto que nunca queríamos llegar, ¿ok? Entonces, si esto es lo que les he venido repitiendo varias veces, les he mostrado varias veces de este video,
ahora ya lo saben de qué se trata. Si este es el edificio que estábamos analizando, y miren qué sucede. Ahora sí ya van a entender por qué se empiezan a poner los puntos azules. Aquí los límites son 20 centímetros, ¿sí? Eso me puse como límite, 20 centímetros. Entonces vemos que antes de que llegue a los 20 centímetros ya se empiezan a formar mecanismos de colapso en la base de la estructura, ¿sí? Entonces ese edificio no soporta o no llega a 20 centímetros. Ni siquiera llega al límite de colapso, supera el límite de colapso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este pushover, este análisis estático no lineal? Antes de meternos en análisis más complicados, nos dice, pues ese edificio no cumple con los requerimientos mínimos de diseño, ni con ningún nivel de desempeño, porque incluso no soporta ni siquiera los desplazamientos máximos de colapso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese edificio con el sismo de diseño va a colapsar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Hacerle un reforzamiento, ¿sí? Entonces, esto lo verán luego, sin ninguna duda lo van a ver luego, no importa con qué profesor, pero se pueden aplicar los mismos conceptos, eso es lo que quería mostrarles. ¿Cómo se aplica el concepto de diseño por capacidad? ¿Sí? Los mismos conceptos que utilizamos. Entonces, nosotros estamos aquí, ¿sí? Este es el desempeño actual del edificio, esto de acá. Sí, este es el punto que obtuvimos de desplazamiento máximo que va a dar ese edificio cuando se dañe. Entonces estamos mucho más allá del colapso. Sí, estamos en un punto totalmente no deseado. Entonces aquí tenemos que tener una decisión. ¿Qué queremos? ¿Qué nivel queremos? ¿Queremos llegar a seguridad de vida? Vamos a reforzarle solo hasta aquí. Entonces ahí tenemos que plantearnos varias alternativas. Incluso si ya vamos a intervenir, una por ejemplo, si ya vamos a intervenir el edificio, si hay el presupuesto para reforzarlo, pues vale la pena reforzarlo para que quede inutilizable. No, o sea, ya, si vamos así, ya estamos en esas, pues démosle un desempeño mucho más óptimo, ¿sí? Si los costos no incrementan tanto, ¿por qué no pensar entonces en una ocupación inmediata? ¿Sí? ¿Por qué no pensar en mantenernos en este límite de acá? ¿Sí? Los costos no van a incrementar mucho porque ya estamos interviniendo la estructura. Sería simplemente los elementos de reforzamiento los que se incrementaría el costo, pero muy bajo para llegar de este punto a este punto. Entonces, no vale la pena pasar del colapso a quedar inutilizable. No vale la pena. ¿Qué estamos haciendo? Pasamos del colapso a ocupación inmediata. Eso sí es un reforzamiento, una rehabilitación estructural. ¿Ok? Entonces, así aplicamos el concepto. Si pasamos de un desempeño totalmente indeseado que ya sobrepasa el colapso a una ocupación inmediata. ¿Sí? Eso es ahora nuestro límite de diseño. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta o considerando igual un análisis estático no lineal, ¿cómo logramos saber qué características debemos dar a la estructura para lograr esa ocupación inmediata? ¿O por dónde debemos andar? Lo que necesitamos saber qué es. ¿Qué periodo debe tener la estructura para que tenga ocupación inmediata? ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a conocer o bueno, entre el periodo y el desplazamiento máximo. Esas dos son las claves. ¿Cuál es el desplazamiento máximo que yo tengo que dar a mi estructura para permanecer en ocupación inmediata? Y ese desplazamiento me va a decir, con este desplazamiento tienes que tener una estructura de X periodo. Y ese periodo me va a abrir las puertas para yo darle el reforzamiento necesario para conseguir esas características. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo hacemos ahora con lo que sabemos? Con análisis estático no lineal. ¿Cómo hacemos esa primera aproximación? Pues ok, ya sabemos que queremos llegar a ocupación inmediata, ¿sí? Entonces empezamos a medir o nos establecemos los límites para conseguir esa ocupación inmediata. Uno de los límites para conseguir esa ocupación inmediata son las derivas de piso. Sí, es una característica de diseño estructural fundamental, la deriva de piso. Entonces, van a las guías, ustedes buscan qué es lo que sugieren las guías, pues y vemos que nos dice que una distorsión necesaria para conseguir esta ocupación inmediata sería de 0.005. Vean lo pequeña que es comparada con los límites grandes que nos da la norma. ¿Cuál es la distorsión máxima que nos da la NEC? En estructuras aposticadas de hormigón o acero.
Es de un 2%. 2%, exactamente, 2%. Entonces aquí les dicen, si quieren ocupación inmediata, tiene que ser 0.5% máximo. Entonces, dense cuenta a qué nivel de daño llegamos con ese 2% de la NEC. ¿Sí? Incluso ya se están ustedes imaginando que con ese 2% todas las paredes van a estar en el suelo, sin duda alguna. Sí, puede ser que la estructura no, pero todo lo no estructural y los contenidos pues van a perderse por completo. ¿Sí? Son distorsiones enormes el 2%. De hecho, yo creo que las nuevas normas la van a bajar, pero bueno, eso simplemente por especular. Pero sí son distorsiones muy grandes. Entonces, para lograr una ocupación inmediata, 0.5%. ¿Ok? Entonces, bajo esta consideración, nos planteamos del edificio, nos planteamos modelos sencillos. No tenemos que irnos a hacer modelados muy grandes ni modelados robustos que se demoren 2 semanas haciendo el modelado perfecto. No, no tenemos que hacerlo, ¿sí? Vamos con modelos sencillos porque eso nos da una primera aproximación de lo que queremos hacer. Aunque ustedes no lo crean y suene a viejo, el utilizar una hoja de Excel, el hacer estas aproximaciones de manera muy sencilla, pero con conceptos fuertes, nos llevan a ahorrar tiempo en el diseño enormes, ¿sí? No necesitamos hacer modelos tan detallados para darnos cuenta por dónde deben haber los resultados. Y esto aparte nos ayuda muchísimo a ahorrarnos tiempo o ahorrarnos de errores en el modelado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el modelo sale completamente diferente a lo que nosotros nos planteamos en modelos sencillos, es que algo está mal y no es el modelo sencillo. Eso nosotros tenemos mucho control. El error está en el modelo. Es muy sencillo darnos cuenta de esas cosas, cómo mantener puntos o puntos de control de los resultados que estamos modelando, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, muy bien. El edificio total tiene una altura de 13 metros, entonces bajo esta consideración, si multiplicamos los 13 metros por el 0.005, tenemos que el desplazamiento máximo de la azotea va a tener que ser de 6.6 centímetros, ¿sí? Entonces aquí les hago simplemente no voy a meterme en explicaciones profundas como les había mencionado, pero hay que hacer una corrección a este desplazamiento. ¿Por qué? Porque no se va a comportar como de manera triangular, la típica forma conceptual que nosotros tenemos de deformación, ¿sí? No se va a comportar así, por supuesto que no, ¿sí? Va a tener ciertas deformaciones, no va a ser una línea recta. Entonces, hay algunas tablas, lo veremos luego, en este caso solo créanme, por favor, que son correcciones, es un factor de corrección debido a la distorsión que se va a presentar en el edificio, ¿sí? Se conoce como COD, igualmente en el FIMA tiene este nombre. Nos dan algunas ideas para decir, ok, tu distorsión más real va a ser esta de aquí. Ya no va a ser la línea recta que planteaste al inicio en la teórica, sino va a ser esta de acá. ¿Cómo conseguimos esa corrección? Con este factor COD. Entonces, para la azotea, esto es obviamente algo mucho más real. Esto es algo mucho más real, entonces para la azotea nos da que tenemos que dividirlo para 1.3, entonces nuestro desplazamiento de azotea era de 5.1 centímetros, ¿sí? 5.1 centímetros en múltiples grados de libertad, que esto es nuestro desplazamiento máximo al que queríamos llegar para tener ocupación inmediata. Ojo, puede que esto parezca pequeño, pero no pierdan de vista que el nivel de desempeño es ocupación inmediata. Perfecto, ya tenemos el desplazamiento en múltiples grados de libertad, en varios grados de libertad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Transformarlo a un sistema de un solo grado de libertad. ¿Con qué? Con el factor C sub 0, que ustedes ya entendieron de dónde sale, ¿sí? Que lo que quiere hacer es intentar simular todos los grados de libertad en una sola masa acumulada. Ya aprendieron incluso cómo calcularlos algunos, los más fáciles. Entonces, eso, vamos a las tablas y nos da un C sub 0 de 1.4. Entonces, nuestro desplazamiento en un sistema de 1 grado de libertad es 3.6 centímetros. ¿Sí? Ese era nuestro desplazamiento en 1 grado de libertad. Este es el objetivo, el desplazamiento objetivo para hacer un análisis basado en capacidad. ¿Sí? Si se fijan, estamos haciendo ciertas cosas que nos llevan a un análisis basado en capacidad. Pero bueno. O utilizando algunos conceptos que estaban por ahí metidos y que no necesariamente es hacer un pushover y cortarle con el espectro. Si yo estoy utilizando varios pasos de la metodología de un análisis estático no lineal
para conocer cuáles son las propiedades de mi estructura. ¿Sí? Entonces, no se cierren a que solo ese capítulo es para análisis estático no lineal y me olvido y ya no sirve para nada más. Por supuesto que no. Esto les da unas ideas muy buenas de por dónde debe andar su estructura. Entonces, ¿qué hice con esto? Obtuve un desplazamiento en un grado de libertad de 3.6 centímetros. ¿Para qué hago esto? Para después yo regresar al espectro de diseño y decir, ok, yo sé que ahora tiene que ser 3.6 centímetros. Ojo que este era el inicial, ¿sí? Entonces yo digo, ahora, ok, tiene que ser 3.6 centímetros. Entonces yo voy con los 3.6 centímetros máximo que puede desplazarse mi estructura para conseguir ese desempeño por ocupación inmediata. Corto con el espectro de diseño y digo, ¿cuánto debe ser el periodo para poder cumplir este desplazamiento? Entonces resulta que este periodo tiene que ser de 0.55 segundos. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? ¿Sí se entendió esa parte? ¿Sí? Entonces, Está claro. ¿cuál es la idea? Quiero transmitirles que todo lo que vimos no solo implica hacer un análisis estático no lineal, un pushover y el espectro y ver dónde se corta, bla, bla. Puedo utilizar todas esas herramientas para yo ir sacando parámetros de diseño. ¿Sí? No hice exactamente un pushover, lo hice al inicio, no es exactamente un pushover, pero estoy utilizando todos esos conceptos que vimos para yo establecer cuál debe ser el periodo de diseño de mi estructura. Para conseguir, ¿qué? Un nivel de desempeño de ocupación inmediata. Entonces pasamos de tener un periodo de 1.2 segundos a decir, si yo quiero rehabilitar mi estructura para que sea de ocupación inmediata, necesito bajar ese periodo 0.55 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué harían ustedes? Cristian Iglesias, ¿qué haría usted? ¿Qué opina? ¿Qué propondría? Así rapidísimo, obviamente no han analizado nada de la estructura, pero ¿qué ideas se les vienen a la cabeza? Cristian, ¿está por ahí? Paola, ¿qué opina? Buenas noches. Sería de, bueno, para minimizar eh, rigidizar la estructura. Claro, rigidizar la estructura. ¿Qué propondría usted? ¿Con qué elementos, tal vez? Vamos, armemos así un pequeño debate rapidísimo, a ver qué ideas, qué lluvia de ideas podemos tener. ¿Qué propondría usted para rigidizar tanto la estructura? Sería tal vez colocar braces, diostras. Adiestramientos, muy bien. Adiestramientos. Buena idea. ¿Quién más? Gracias, Paola. ¿Alguien más? Muros, tal vez. Perdón. Sí, justamente. Muros, Muros de concreto. muros de corte. Ok. Otra opción, muros de corte, claro que sí. Buena opción también. ¿Alguien más? Disipadores de energía. Perdón, Luis Emilio, no lo escuché. Colocar disipadores de energía. Colocar disipadores de energía. Bueno, obviamente lo veremos luego, pero la cosa con los disipadores de energía es que no rigidizan la estructura tanto. Si controla la respuesta, pero los disipadores de energía, si es que lo que le entiendo son disipadores viscosos, lo que hacen eso es aumentar el amortiguamiento de la estructura. ¿Sí? Entonces puede ser que eso me lleve a tener desplazamientos más pequeños, sí, pero no me rigidizan la estructura tal cual. ¿Ok? Luego lo veremos obviamente con más detalle, no se preocupe. Pero está bien, está bien. Buen comentario también.
Entonces, generalmente, rigidizadores y muros. Yo creo que todos ustedes están por ahí, ¿sí? Ahora, para la mejor opción, tienen que pensar en las condiciones también del proyecto. Por ejemplo, si yo meto, estos son un edificio de aulas, ¿sí? Es una universidad. Entonces, si meto muros de coste, va a ser muy invasivo. ¿Sí? Eso es otro problema siempre en la rehabilitación, que el construir muros de coste es muy invasivo. Quiere decir que tenemos que cerrar por mucho tiempo, destruir bastante de la estructura para poder colocar los muros. Sí, ese tipo de cosas también se ponen en una balanza al momento de la rehabilitación. Puede ser que los muros sea una muy buena idea, pero algunos proyectos es un poco complicado desde el punto de vista de la construcción, si quieren verlo así. ¿Ok? En este caso se planteó la construcción de rigidizadores, pero restringidos al pandeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en disipación de energía lo verán con más detalle, pero a veces el problema de los rigidizadores es su comportamiento histerético. ¿Sí? Que atención están perfectos. Atención funcionan bastante bien, no hay ningún componente muy estable, pero el problema es cuando empieza la compresión y cuando empieza el pandeo lateral. ¿Sí? El pandeo lateral de los rigidizadores es un problema enorme. Entonces, para que no exista pandeo lateral de los rigidizadores normales, ustedes deben hacer unas estructuras o unos perfiles muy grandes, excesivamente grandes. Y si aquí queremos pasar de periodos de 1.2 a 0.5 segundos, entonces esos rigidizadores van a ser enormes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que controlar la compresión. A la tensión está perfecto, pero la compresión es el problema. Y ojo que siempre tenemos cargas reversibles, es una carga dinámica, no es en una sola dirección. Entonces aquí nos fuimos por rigidizadores restringidos al pandeo. Luego verán con detalle qué es eso, simplemente es para darles un inicio de un reforzamiento estructural, ¿sí? Entonces fíjense, los colocamos en las dos direcciones y en esta foto se aprecia cómo están en esta dirección. Se ponen, no sé si ya han visto en alguna materia, pero se ponen muy similar a un rigidizador normal, ¿sí? Pero estos tienen la ventaja de que no se pandean ante cargas de compresión. ¿Ok? No vamos a entrar en detalle, por supuesto, pero esa es la solución que les dimos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos? Esperen, les pongo el video. Ups. No funciona el video. Bueno, se los muestro luego, lo siento. Entonces, es el mismo concepto que habíamos visto antes. ¿Sí? Aquí aplicamos ahora un pushover y queremos ver qué tan bien responden los rigidizadores y la estructura. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta que nuestro límite es 3.6 centímetros. Entonces, tenemos que ver qué pasa cuando llegan a 3.6 centímetros. Entonces, cuando llegan a 3.6 centímetros, empieza a formarse rótulas. ¿Sí? No un mecanismo porque no va a colapsar, pero sí rótulas a esa capacidad. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que está muy bien. ¿Sí? Lo mismo hacemos para los rigidizadores y hacemos lo mismo para la estructura. ¿Sí? Estos son dos análisis estáticos no lineales. Entonces con esto ya podemos estar tener bastante seguridad que la estructura va a tener una ocupación inmediata. Sí, la estructura rehabilitada. Tienen que volver a hacer un pushover en la rehabilitada y ver que cumpla con las condiciones de frontera que nos pusimos, ese 3.6 centímetros. ¿Sí? Entonces, así utilizamos el diseño basado en desempeño. ¿Ok? Obviamente no nos metemos en detalle de nada, luego aprenderán eso, pero así se ocupa. Esa es la filosofía. ¿Sí? Si yo quiero pasar del colapso a ocupación inmediata. Entonces, este edificio, ¿qué pasó? Este edificio pasó de que en un sismo de diseño va a estar en el suelo porque sobrepasaba el límite de colapso, a que en un sismo siga funcionando normalmente. ¿Sí? Que siga funcionando 100%. Entonces, eso logramos manteniendo las filosofías estas de diseño y estableciendo cuáles son los límites para lograr conseguir esa ocupación inmediata. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Pablo, una consulta en ese Sí. aspecto. Aquí estamos controlando principalmente la deriva para ver el nivel de desempeño, pero en cuanto, si queremos controlar las aceleraciones de piso,
tendríamos que hacer un análisis a partir, bueno, obtener aparte del análisis dinámico, obtener las aceleraciones y ver los espectros ya propios de cada piso, me imagino. Exactamente. Si no, no habría algún otro método a partir del mismo procedimiento. Las distorsiones se relacionan bastante, se ha visto que se relacionan bastante bien con los contenidos y los elementos no estructurales. Si hay muchos estudios recientes en el que se ha visto que esa relación es muy buena, ¿sí? Si ustedes controlan las distorsiones, van a terminar controlando a veces, dependiendo el sistema de reforzamiento que utilicen, obviamente, los elementos no estructurales y contenidos. Cuando utilizan muros, es muy común que se incrementen las aceleraciones de piso. Por más de que controlen la distorsión, se van a incrementar muchísimo las presiones de piso, ¿sí? Con los contravientos restringidos al pandeo no sucede esto. ¿Por qué? Porque permite de cierta manera que se deforme bastante bien el contraviento o absorbe el contraviento toda esa energía y no incrementa tanto las aceleraciones de piso, ¿sí? Es medio, no hay una única respuesta para esa pregunta, ¿sí? Pero analizar las aceleraciones de piso es fundamental. No importa qué sistema estemos ocupando, tenemos que analizar las aceleraciones de piso. Ya, perfecto, gracias. Muy bien. Mateo. Sí, en el momento en que se colocaron estos braces, tal vez se hizo algún refuerzo adicional a las columnas, porque si ya le meten, digamos, más carga lateral que absorben los braces, se transforma en axial en las columnas, no sobrepasa tal vez el diseño original al que estaban sometidas. No se hizo ningún refuerzo adicional en esa parte porque no fue necesario, ¿sí? No era necesario. El problema que teníamos ahí era la rigidez lateral. Entonces, cuando incrementamos las cargas axiales, pues las columnas resistieron bastante bien. Lo que tiene que considerar ahí usted también es que ahora las columnas ya no van a absorber la carga lateral. Los que van a absorber la carga lateral o la mayor parte de la carga lateral son los BRBs, los contravientos restringidos al pandeo. Entonces, cambia la interacción totalmente que usted tiene en las columnas. Sí, ya no es la misma, o sea, ya no puede tomar usted los mismos momentos de diseño y decir solo incremento la carga axial y ahora qué pasa. ¿Sí? Cambia totalmente la interacción. Pasaríamos incluso a tener un sistema, el sistema primario, digamos, de estructura principal, absorbería o soportaría la carga gravitacional. Sí, absorbería muy poco de la lateral. Entonces cambia totalmente el comportamiento de los elementos de las columnas. Pero por supuesto que se debe considerar eso, e incluso en la cimentación también, hacer esas revisiones. Listo, gracias. Ok. Muy bien, ¿más dudas, comentarios? Sí, buenas noches. Sí, Gabriel, dígame. Consulta, ¿y en la otra dirección qué alternativa? ¿Sería la misma alternativa? La misma alternativa, sí, la misma alternativa. No nos metimos en mucho detalle, como les decía, en el reforzamiento, porque eso nos falta ver muchísimos conceptos, pero la idea principal era mostrarles cómo utilizar el diseño basado en desempeño y cómo utilizar las herramientas de análisis estático no lineal para tener unas aproximaciones muy buenas. Pero en el otro sentido fue el mismo, contravientos restringidos al pandeo, que son mucho menos invasivos que los muros, por ejemplo. Desde el punto de vista de ingenieros, los arquitectos van a decir que es igualmente invasivo, pero es una opción muy buena. ¿Alguna otra duda, comentario? Ok, muy bien. Entonces vieron la utilidad de un diseño basado en desempeño y los conceptos de análisis estático no lineal. Ni siquiera el pushover, sino todo lo que está detrás de ese análisis. ¿Sí? Cómo sacar los puntos de desempeño. Toda esa formulación de cómo sacar los puntos de desempeño nos sirve para ir consiguiendo diferentes características en la estructura. ¿Sí? No se cierren a que solo eso sirve para una cosa y punto. Por supuesto que no. Perfecto. Vamos a ver ahora el análisis dinámico no lineal. Si ya vimos el estático no lineal, ahora veamos qué diferencia hay con el dinámico no lineal. La verdad, las diferencias entre los dos análisis, desde mi punto de vista, la mayor diferencia es en la carga.
en la aplicación de la carga. Pero hay ciertas características adicionales que se toman en cuenta cuando se hace un análisis estático no lineal. Por ejemplo, el amortiguamiento viscoso. Sí, vimos esto sí vimos en las primeras clases, ¿no? Sí, sí vimos. Que hay diferentes tipos de amortiguamiento. Y un amortiguamiento muy utilizado en análisis dinámico no lineal es la matriz de Rayleigh, el amortiguamiento de Rayleigh, que considera una combinación lineal del amortiguamiento que produce la masa más el amortiguamiento que produce la rigidez. ¿Sí? Y la idea es que establecer los primeros y terceros modos de vibrar, ¿sí? De tal manera que el resto de modos caigan dentro de la curva. Vimos muy rápido eso al inicio del curso. No nos vamos a meter en detalle en el amortiguamiento de Rayleigh porque necesitaríamos una semana para hablar solo del amortiguamiento, ¿sí? Pero se suele utilizar otro tipo de amortiguamiento, ¿sí? Cuando hacemos un análisis dinámico no lineal. ¿Por qué? Porque el amortiguamiento cambia también con el tiempo. Sí, cambia con el tiempo y cambia con el cambio de frecuencias de la estructura. Eso tenemos que considerar también en el análisis. Y la matriz de Rayleigh, el amortiguamiento de Rayleigh, nos ayuda bastante a esto. ¿Sí? Uno de los problemas que nos puede dar este modelado es la convergencia. Sí, lamentablemente. Son problemas que vamos a tener siempre en este tipo de análisis detallados. ¿Sí? La convergencia de resultados. Entonces, dependiendo del tipo de estructura que estemos analizando, dependiendo del caso, sí podemos utilizar la matriz de Rayleigh o a veces no. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de convergencia, el edificio es más bien pequeño. Entonces, si el edificio es más bien pequeño, pues empieza a pintar un poco menos este tipo de amortiguamientos. ¿Sí? Entonces, no tenemos como una solución exacta para esto, pero la matriz de Rayleigh nos ayuda a identificar o a considerar los modos superiores, ¿sí? Que pueden terminar siendo relevantes en la respuesta del sistema. De hecho, eso es lo que nos dice la norma, ¿sí? Lo que nos dice el FIMA cuando hablamos de análisis dinámicos no lineales. ¿Ok? ¿Qué otro punto a considerar? Lo siento. ¿Qué otro punto a considerar? Es el análisis dinámico, ahora sí, cómo modelamos la articulación plástica. ¿Sí? Recuerdan que cuando hicimos el análisis estático, pues como les había dicho, solo nos interesaría en una sola dirección. Pero cuando hacemos un análisis dinámico, nos interesan las cargas reversibles. Entonces modelamos el comportamiento histerético completo. ¿Sí? Incluso ya vimos cuando hablamos sobre el modelado de articulaciones plásticas que muchas veces tenemos que irnos a pruebas reales de laboratorio. A pruebas reales de laboratorio y conseguir modelos que se parezcan bastante a lo que nosotros estamos utilizando. Si esa vez incluso no les sirvió el link, tienen que seguir probando ese link para encontrar esa página del profesor Liños, que es muy buena, pero nos basamos en pruebas reales para considerar el comportamiento histerético de la estructura. Esa es otra de las recomendaciones en el análisis dinámico no lineal. E incluso no solo recomendaciones, sino exigencias, que ustedes ya consideren el comportamiento histerético completo. Ya no solo el plástico en una sola dirección, sino el completo, ante cargas reversibles. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la diferencia más grande? Que vamos a meter, que es la carga dinámica. ¿Sí? Esa es la diferencia más grande. Ya no vamos a estar utilizando una carga en una sola dirección o empujando la estructura y viendo la respuesta, sino aquí vamos a analizar la respuesta en cada incremento del tiempo, en cada delta T. ¿Sí? Yo meto mi carga y lo que analizo es la misma historia de aceleraciones que tengo aquí. Yo voy a tener como respuesta la historia de desplazamientos, la historia de aceleraciones de la estructura, pero ya no del suelo, la historia de distorsiones. Yo puedo conocer la distorsión en cada instante del tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este acelerograma es muy bueno porque, supongan, olvídense de este pico de abajo, vamos a los de arriba. Vemos que aquí llegamos a un pico máximo, pero ¿cuántos picos máximos tenemos muy cercanos a ese? 1, 2, si consideras que no está tan pequeño, 3, 4, 5, 6. 6 picos de aceleraciones que llegan a esos niveles de intensidades tan altos.
Entonces, el suponer que todos esos picos, que todos esos ciclos más pequeños que no estamos considerando en un análisis espectral, no afectan a la estructura, sería un error. Afectan a la estructura, por supuesto. ¿Sí? Esto puede generar degradaciones excesivas incluso antes de alcanzar los valores máximos. Sí, vamos a ver eso con tiempo igual o con calma en las próximas clases, pero esos son problemas que se van presentando. ¿Sí? Entonces, esta es la clave o es la mayor diferencia en el análisis dinámico no lineal. ¿Sí? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualmente revisar la capacidad de desplazamiento lateral de la estructura. Es el mismo concepto. Vamos a revisar qué tanto se desplaza, cuáles son las derivas, que son nuestros mayores, cuáles son las rotaciones de los elementos, ¿sí? Que son nuestros mayores indicadores del desempeño estructural. Eso va a seguir siendo lo mismo, eso no va a variar. Solo que aquí nosotros vamos a tener la historia de todas esas respuestas, no solo la máxima, sino la historia completa, ¿sí? Entonces, estos dos puntos son los mayores, resumiendo, digamos, estos son las mayores diferencias, ¿ok? Por un lado, considerar el comportamiento histerético completo y usar registros sintéticos o registros reales en un análisis tiempo-historia, ¿sí? En estos análisis ya no me importa tener un desplazamiento objetivo o un desplazamiento máximo, como en el pushover, que por ejemplo yo digo el desplazamiento es 20 centímetros, entonces voy a ver cómo responde mi estructura hasta llegar a esos 20 centímetros. Aquí no me interesa, ¿sí? Aquí yo meto un sismo cercano a lo real o escalado de tal manera que me represente la realidad sísmica de mi zona, que me represente el peligro sísmico del sitio de interés en donde estoy, y tengo la historia de respuestas. Ya no me interesa un solo desplazamiento, ¿sí? El mismo movimiento del terreno me dará los desplazamientos de diseño, ¿ok? Aquí ya no me interesa saber cuánto es lo máximo que puede desplazarse la estructura. El valor máximo que me da respuesta, ese es el valor real que va a tener la estructura, ¿ok? Sin embargo, aquí me enfrento a otro reto o a otro problema o al mayor problema del análisis dinámico no lineal desde de lo que yo creo que puede suceder, que es que la respuesta está altamente relacionada con el registro que yo utilice, ¿sí? Obviamente, aparte de las propiedades no lineales, pero esto ya sabemos que también el análisis estático está relacionado con el comportamiento que consideremos en los nodos, en las articulaciones plásticas, en mis resortes. Pero en el tiempo-historia, en un análisis dinámico no lineal tiempo-historia, la respuesta está completamente relacionada con el sismo que yo le meta de entrada, ¿sí? Entonces, esto ya puede empezar a convertirse en un problema grande, ¿sí? No es arbitrario esos registros. Ahora les explico, pero no es arbitrario e incluso hay una incertidumbre muy, muy alta en los dos casos, pero en la demanda la incertidumbre empieza a ser altísima, ¿sí? Las normas, ¿qué me dicen al respecto? Las guías de diseño. Para intentar considerar esta incertidumbre tan grande, que pese a que nosotros seamos expertos en simular estas señales, la incertidumbre es enorme. En análisis de peligro sísmico ya verán que la incertidumbre que tenemos es gigantesca, ¿sí? Entonces, la norma eso ya les había dicho, creo, pero no me restringe la metodología que yo utilice para tener estos acelerogramas. No me restringe la metodología, ¿sí? Pero me dice, ok, dada la incertidumbre, vas a tener que hacer varias pruebas. No es cuestión de que ustedes agarren un sismo, que digan, ok, este es el sismo de diseño, lo cargué, corrí un sismo y listo, esos son mis resultados. No, ¿por qué? Porque ustedes no están seguros que ese es el sismo de diseño. Tienen muchísima incertidumbre dentro de esto, ¿sí? Así ocupen la misma metodología de simulación. Si ustedes cambian de semilla o cambian de método de simulación, van a tener sismos diferentes, que van a provocar respuestas diferentes en la estructura. ¿Cuál es el bueno? Nadie sabe. Ustedes me dirán ahora, ok, entonces mejor utilicemos el máximo registrado en ese sitio. Suponiendo que el máximo registrado en ese sitio se acercó bastante al espectro, a un periodo de retorno de diseño, del espectro de diseño, también tendríamos incertidumbre porque no se va a repetir el mismo sismo. Es imposible que se repitan dos sismos iguales en la historia.
No hay manera que se repitan dos sismos iguales, es imposible. Entonces, así utilicemos ese registro diciendo que se parece mucho al espectro de diseño, también hay incertidumbre, porque puede ser que venga otro sismo que igual alcance intensidades tan grandes, pero que tenga un contenido de frecuencias diferente, que tenga una duración diferente. Entonces, mi estructura va a responder de otra manera, ¿sí? Entonces, debido a esta incertidumbre tan grande, la norma lo que hace es decir, ok, no te restrinjo cómo vas a simular tus señales, cuál es el criterio para que consigas esas señales, pero sí vas a tener que hacer varias pruebas. No puedes hacer solo un análisis dinámico no lineal. Tienes que hacer varias pruebas. Por ejemplo, aquí que me dice la norma, me dicen el análisis de tiempo-historia se realizará con no menos de 3 conjuntos de datos. Cada uno contiene 2 componentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando hacen un análisis dinámico espectral, ¿qué hacen? Pasan toda la carga en una dirección y un porcentaje en la otra. Y después cargan en una dirección todo el sismo y un porcentaje en la ortogonal, ¿no es cierto? Cargan el espectro en los dos sentidos, en X y en Y, en las dos propiedades ortogonales. Lo mismo tienen que hacer aquí, tienen que meter sismos en las dos propiedades. Un sismo que venga en una dirección y un sismo que venga en la otra dirección. Sí, en la norte, sur, oeste, oeste, o X, Y, como quieran llamarlo ustedes. Pero tenemos que meter sismos en ambas direcciones. Entonces, ¿qué me dicen? Que tenemos que tener no menos de 3 conjuntos de datos. Es decir, no menos de 6 acelerogramas para probar la estructura. ¿Sí? Esto sin considerar el movimiento vertical. Si queremos considerar el movimiento vertical, necesitamos meter otros acelerogramas en esa dirección. Sí, eso del movimiento vertical es un tema muy específico, muy particular. ¿Por qué? Porque no todas las zonas están afectadas por aceleraciones verticales. En muchos casos, o en la mayoría de casos, son despreciables, a no ser que tengamos sismos de falla muy cercana. ¿Sí? Si tenemos sismos de falla muy cercana y que puedan producir intensidades muy grandes, puede ser que la aceleración vertical sea importante. ¿Sí? Pero eso tiene que analizarse de cada sitio, una vez más. Eso, el peligro sísmico, yo creo que es lo más particular que hay en un diseño sismo resistente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos utilizar conceptos de cómo se comporta una viga de Estados Unidos o de Ecuador. ¿Va a haber diferencias? Claro que sí. Pero el peligro sísmico es algo fundamental. No podemos utilizar el peligro sísmico de Estados Unidos en Ecuador. Eso sí es un error gigantesco, porque corresponde a zonas sismotectónicas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, primero, simular todas las propiedades, obviamente, del sismo y no menos de 3 conjuntos de datos, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Tienen que hacer por lo menos estas 3 pruebas en sismos en 2 direcciones. Lo que les decía aquí, que tienen que representar correctamente el peligro sísmico del sitio donde se encuentra el edificio. No pueden utilizar ustedes un sismo de Ciudad de México para probar un edificio en Cuenca. Es totalmente erróneo. Eso no pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, tiene que representar correctamente el peligro sísmico de la zona, ¿sí? Y les dice también esto, que ¿qué otro problema puede haber? ¿O qué otro problema puede haber? Ustedes agarren un sismo que digan, este es mi sismo de diseño de 500 años o de 475 años. Y resulta que ustedes sacan el espectro de respuesta de ese sismo y ni siquiera llega al de la norma. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un análisis tiempo-historia con un sismo que tenga intensidades menores que los espectros de diseño? Es decir, si ustedes hacen un análisis tiempo-historia, les van a salir respuestas mucho más pequeñas que si hacen un modal espectral. No tiene sentido alguno, ¿sí? Lo que por lo menos deben cumplir son con las intensidades del modal espectral, por lo menos, ¿sí? De hecho, eso va de la mano con, creo que uno de los compañeros me preguntó hace tiempos cómo saber el periodo de retorno del acelerograma. Es algo similar, justo lo que hablamos de las curvas de peligro. El espectro de diseños viene de las curvas de peligro. Entonces, algo muy parecido a eso. Entonces, les dicen, ok, los espectros de respuesta de los sismos que simule tienen que ser mayores, que no ser menores que 1.4 veces los valores espectrales entre 0.2 de t y 1.5 de t, ¿sí? En un rango de periodos.
Ahorita hablamos de eso, vamos a hablar en un rato sobre eso, pero tienen que ustedes compararlo con el espectro de diseño y los espectros de respuesta de sus acelerogramas tienen que ser mayores. Este 1.4 varía mucho de la norma en la que utilice. Hay algunas normas que simplemente dicen tiene que ser mayor y punto. No les imponen que sea 1.4 veces más grande, ¿sí? Pero depende de norma en norma. La NEC no tiene algo tan específico, pero dependiendo si se van al Eurocódigo, si se van al de Estados Unidos, si se van al de México, si se van al de Nueva Zelanda, eso va a variar. Sí, este rango de periodos casi siempre se mantiene igual. Ahorita hablamos por qué. Pero esto de que sea mayor, 1.4 veces mayor o que solo sea mayor, eso varía de zona en zona. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otras consideraciones les dicen? Que si se usan 3 juegos de acelerogramas, se utilizará el desplazamiento máximo como el de diseño. Es decir, ustedes tienen que hacer 3 análisis y calcular el desplazamiento máximo de cada análisis. Y el que utilizan para diseño es el máximo que obtuvieron. ¿Ok? Prueban los 3 sismos que tienen, que cumplen con todas estas características que vimos y sacan los desplazamientos. Y el resultado avalado es el máximo de esos 3. Ahora, si ustedes utilizan más de 7 juegos de registros, podrán utilizar el promedio del desplazamiento máximo. ¿Sí? Tienen 7 juegos de acelerogramas, corren 7 análisis dinámicos no lineales, y si ocupan más de 7 o más, pueden ocupar el promedio del desplazamiento máximo. ¿Sí? Ya no necesariamente el más grande de todos, sino el promedio. Entonces, ahí es, ¿qué intenta hacer aquí la norma? Si tenemos 3 juegos, hay más incertidumbre. Entonces dicen, ok, estás ocupando pocos acelerogramas para diseñar, estás haciendo pocas pruebas, se ocupa el máximo. Pero si te vas más de 7, ya estás haciendo muchas más pruebas, estás disminuyendo la incertidumbre, entonces puedes ocupar el promedio. ¿Sí? Es como intentar jugar con una balanza. Intentan empujar hasta que uses el mayor número de acelerogramas posibles, la verdad. ¿Sí? Pero eso es lo que nos dice acerca del análisis dinámico no lineal. Entonces, el analizar los registros es el problema, o no el analizar, el utilizar los registros correctos es el mayor reto en este tipo de análisis. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les hablé alguna vez, o cuando hablamos de esta semana, la anterior semana, sobre que los proyectos importantes tienden a ser multidisciplinarios. Sí, hay alguien que es experto completamente en modelado y alguien más que es experto en el peligro sísmico. Entonces tienen que ir de la mano. Sí, pero ustedes, si se dedican al modelado, por lo menos deben saber interpretar muy bien los resultados del peligro sísmico. No hacerlos porque es complicado. O no complicado, pero es otra rama, pues. Pero sí deben saberlos interpretar muy bien y hacer este tipo de análisis. Eso sí tienen que hacerlo, tienen que saberlos dominar. Por eso es que van a ver ustedes peligro sísmico también en la maestría, porque es fundamental. Ahora, veamos unos ejemplos. Ah, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Quedó claro lo de los espectros y lo de los sismos? Pablo, una consulta. Tal vez, no sé si es que se aplica directamente, pero por ejemplo, si se utiliza los criterios de desempeño, ¿sí? En base al análisis dinámico. Por ejemplo, utilizo los 7 registros, ¿sí? Para ver cuál es el valor el nivel de desempeño que obtiene la estructura para cada uno de los sismos. Si es que en 3 de esos yo llego a niveles de colapso, ¿sí? Sobrepaso el límite y llego a niveles de colapso, y en los otros 4 sismos estoy en ocupación inmediata. Yo sé que estoy poniendo un caso muy extremo, pero dándose eso, ¿cómo se podría considerar aquí hacer un promedio de los resultados, ya que no tengo un valor específico, o no sé si es que se consideraría algo con los desplazamientos, ya que es más cuantitativo, es un rango en el que estoy? Ok. Si usted tiene ese caso, quiere decir que su análisis de peligro sísmico está mal, que sus acelerogramas están mal, ¿sí?
¿Por qué? Porque no hay manera que un sismo, imagínense, si un sismo le deje en ocupación inmediata, déjeme regresarme rapidísimo a esto de acá. Aquí. No, este de acá está. No, este. Si un sismo le deja en ocupación inmediata, quiere decir que el sismo era leve, que tenía una probabilidad de ser excedido de 50% en 50 años, alrededor de 50 años de periodo de retorno. Y si usted se va con un sismo en que produce colapsos, estamos hablando de periodos de retorno de 2.475 años. Entonces, usted no puede tener un sismo que me represente un periodo de retorno de 50 años en el mismo conjunto de uno que me represente 2.500. Entonces, si usted tiene ese caso, porque puede tener ese caso, no es nada loco lo que usted me está diciendo, quiere decir que la persona que le dio los registros está equivocada. Entonces, usted tiene que tener la capacidad, justamente la duda que usted tiene. Si usted ve esos resultados, dice, pues está mal el estudio, necesito otro estudio. ¿Sí? Sí, mijito. No hay manera que Ya tenga llegó el sueño de la mami. tantas diferencias. Sí, no hay manera que tenga tantas diferencias. Tiene No, que ya le ser llamé ahorita, dice que le vengo a ver. No sé, ya me va a decir algo. Sí, está con el micrófono prendido alguien, por favor. Ok, entonces su duda, de hecho, es muy buena porque eso le lleva a decir que está mal hecho el estudio de peligro sísmico, que los acelerogramas están mal. Si usted tiene esos resultados, es que le pasaron mal los acelerogramas. No pueden ser las diferencias tan grandes. Pero ahora, por ejemplo, yéndonos al ejemplo que pusimos, supongamos que los resultados estos que estamos viendo eran de estos de 3.6 centímetros, era mi objetivo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que me dan, no sé, 3.2, 4.1, 3.5, 3.3, 4.2, por el mismo rango. Entonces, por ahí van. Si yo saco el promedio, pese a que hay diferencias, me sale 3.7. Entonces digo, ok, tengo que reforzarlo un poco más. Vuelvo a hacer, me sale el promedio 3.5 y digo, ok, ya, perfecto, ahí sí está bien. Por más de que yo tenga sismos que sobrepasan ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es grande. Entonces, cuando hablamos de peligro sísmico, no hablamos de un valor, sí, hablamos de probabilidades. Entonces, hablamos de un rango de probabilidades que generalmente trabajamos con el valor medio, con la media, ¿sí? Pero las probabilidades o la incertidumbre, la desviación que hay en los resultados es muy grande. Por eso nos vamos siempre con los valores medios. ¿Sí? Pero si se da el caso que usted dice totalmente extremos, si aquí me sale un resultado de 10 centímetros con uno y 1 centímetro con otro, es que están mal los acelerogramas. Ya, perfecto. Y tal vez una última duda. ¿Podrías darse también un resultado, algo de ese tipo? O sea, podría tener como que las frecuencias fundamentales del sismo, ¿sí? Las frecuencias predominantes del sismo, como que no le llegan a afectar a la estructura. ¿Podría darse el caso por ahí que sea esa la explicación? Es que usted hace... o usted escala los acelerogramas para que el espectro cumpla entre 0.2 de t y 1.5 de t, es decir, para que sea mayor en todo este rango. Entonces usted sí o sí le va a afectar al periodo de la estructura. Ya. Sí o sí. Entonces usted tiene que, de hecho usted simula los acelerogramas teniendo como objetivo el periodo de la estructura. ¿Para qué? Para excitarle con el acelerograma más desfavorable a ese edificio. De hecho, es fundamental el periodo de la estructura para la simulación sísmica. Ya, sí, o sea, le pensaba más que nada, ya que tocó lo del escalamiento, el hecho de que si es que escalamos directamente por modificación de la amplitud o si es que escalamos por spectral matching, podría ser un poco distinto Es distinto. Ajá, podría ser ese caso. Entonces, más le pensaba en el caso de modificación de la amplitud, que por ahí podría darse algo de los casos, ya que en spectral matching nos apegamos un poco más. Quizá le veía de esa manera, pero sí, o sea, el amplificar el rango en esa parte creo que sí ya cubre todo ese aspecto. Sí, mire, la amplificación, digamos, a escalar, multiplicarle por un escalar a todos los sismos, que es más o menos lo que usted me está diciendo en cuanto a la amplitud, es multiplicar por un escalar todas las intensidades.
No importa qué frecuencia tengan, no importa qué tiempo tengan, le multiplico por lo mismo, ¿sí? Por un escalar. Entonces, ¿qué problemas tiene ese tipo de escalamiento? Que yo no estoy considerando para nada la frecuencia, el contenido de frecuencias del sismo, que es lo que usted dice. ¿Sí? El contenido de frecuencias cambia muchísimo con la magnitud. Por ejemplo, si yo tomo un sismo de magnitud 4, ¿sí? Muy pequeño, de intensidades muy pequeñas, que es el que tengo, es mi semilla, y le multiplico por un escalar hasta llegar a un sismo de una magnitud 8.2, que es lo que me representa mi sismo de diseño. Entonces, estoy perdiendo absolutamente todo el contenido de frecuencias. ¿Por qué? Porque un sismo de magnitud 4 y uno de 8 son totalmente diferentes en contenido de frecuencias, ¿sí? Son totalmente en duración, en contenidos de energía. Son muy diferentes. Entonces, si yo le multiplico por un escalar, estoy despreciando absolutamente todas las propiedades de mi estructura, ¿sí? De mi sismo, perdón. Todos los cambios que hay en cuanto a la magnitud, qué implica la duración, contenido de frecuencias, contenido de energías. ¿Sí? Puede ser que le esté pegando a las intensidades máximas, pero no es suficiente. Si aplico un spectral matching en un suelo firme, digamos, está mucho mejor, sí. Es una mejor opción que en el escalar, claro que sí es. Ahora, ese spectral matching me está generando resultados o espectros que no son 100% reales. No representa un sismo 100% real. Si bien sí representa o me cubre bastante bien las intensidades y los contenidos de frecuencia, no son 100% reales los espectros de una spectral matching, ¿sí? En suelo firme no hay tanto problema porque no tenemos tantos problemas en cuanto a la duración, ¿sí? A la duración del sismo. Pero en suelos relativamente blandos, ahí sí tenemos muchísimos problemas. Ahí tenemos que probar otro tipo de simulación, que son simulaciones sismológicas, que lo que hacen es agarrar semillas e intentar simular sismos muy grandes, cambiando el contenido de frecuencias y cambiando la duración del sismo, ¿sí? Entonces hay una familia de formas de simular señales muy, muy grandes. Ahora, si usted utiliza factores de escalado, por ejemplo, si usted se mete usted solito a hacer esto, por ejemplo, y no es su campo, y si usted utiliza factores de escalado de 5, 6 para llegar a las intensidades grandes, está totalmente equivocado. Es un error enorme. Esos factores de escalado no pueden sobrepasar el 1.5 o 2, exagerando. Entonces, eso es lo que le decía, cuando la norma no se mete en eso. ¿Por qué? Porque el campo de aplicación es demasiado extenso. Es muy, muy, muy grande. Entonces, no le restringen qué metodología usar, simplemente toman en cuenta estos tipos de incertidumbres nada más. Y esto de aquí me parece a mí fundamental, porque esto me lleva a yo no utilizar sismos pequeñitos, no fallarle por tanto, digamos. ¿Ok? Entonces, eso del simulado depende muchísimo en qué zona está, qué zona sismotectónica, qué tipo de suelo tiene, qué tipo de sismos son los sismos de diseño de su sitio, porque eso también usted tiene que conocer, ¿sí? ¿Qué sismo es por ejemplo, le pregunto en Cuenca, ¿qué sismos son los de diseño? ¿Qué tipo de sismos cree usted que es el diseño para el de Cuenca? No le tengo específicamente, pero me imagino más unos sismos primero, en cuanto a duración, de corta duración, y quizá que afectan más a estructuras de periodo corto, pienso por ahí. Sí, va bastante bien. Sí, que son de corta duración, sí, afectan a estructuras de periodo corto también, aunque eso es un poquito más, ahí hay un par de diferencias. Los sismos que más afectan a la cuenca son los corticales, que son los que usted está describiendo, ¿sí? Debido a fallas cercanas. Pero también sismos intraplaca, que sí se producen debido al proceso de subducción, pero son profundos, mucho más cercanos a cuenca, pero profundos. Esos ya tienen duraciones un poquito más largas, sí, y afectan a estructuras pequeñas igual, pero no tan rígidas como los corticales. Entonces varía muchísimo. O sea, ¿a qué quería llegar? No quería,
no quería ponerle a duda, sino que quería llegar que hay muchísimos parámetros que se toman en cuenta para la simulación sísmica. ¿Sí? Como le digo, incluso el periodo de la estructura. ¿Sí? El periodo de la estructura para usted saber qué sismos son los que más van a afectar esa estructura. ¿Sí? Ese tipo de espectros se llaman espectros condicionales medios. Sí, el espectro condicional medio es un espectro en el que considera el periodo de la estructura para su simulación. ¿Ok? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Me aclaró bastante esa parte. Sí, no se preocupe, creo que me fui mucho. Me emocioné, pero No, está está bien, bien. gracias, mejor. No. A ver, entonces quería mostrarles una hoja para que vean de qué estamos hablando. Ok. Esperen, les comparto la pantalla de nuevo. Entonces, esto es más o menos lo que ustedes tienen, ¿sí? Lo que nos decía la norma. ¿Qué nos decía la norma? Que tengamos sismos. Si en este ejemplo, es un ejemplo nada más, no vamos a tener 7 sismos ni nada, sino solo 3, y vamos a trabajar con el promedio de los 3, ¿sí? Esa es la única diferencia con lo que dice la norma. Eso no hagan caso. Pero entonces aquí tenemos 3 sismos diferentes, todos son corticales, ¿sí? Suponiendo que el sismo de diseño de ese sitio era de sismos corticales. Entonces tenemos 3 sismos. Pues los analizamos, calculamos sus espectros. Voy a agrandar esto nada más. Calculamos los espectros y resulta que estos son. Sí, son muy diferentes. El primero es muy diferente con el resto, pero no vamos a hacer caso en este ejemplo a eso, sino vamos a trabajar solo con el promedio, con el negro. ¿Sí? Vamos a suponer que respetamos todo el resto de la norma y vamos a trabajar solo con el promedio, solo para mostrarles cómo se hace, ¿ok? Perfecto, ya tenemos los espectros y ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos el espectro de diseño, ¿sí? Entonces, con el espectro de diseño, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ok. Entonces, con el espectro de diseño, ¿yo qué hago? Yo calculo mi espectro de diseño de mi sitio y digo, perfecto, este espectro tengo que compararle con estos de acá, ¿sí? Entonces, al hacer la comparación, ¿qué vemos? Ojo con el que vamos a trabajar es solo el negro, el promedio. Pero no está mal ver qué pasa con los otros. Vemos que hay uno bien pequeñito. Entonces, si ustedes dicen este, deberían descartarlo porque no tiene sentido. Exacto. Si ese puede ser que esté mal. Tenemos estos otros dos que algunos sí sobrepasan al espectro de diseño, pero solo enfóquense en el negro, que es el que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a compararlo con el negro. ¿Cómo está con el negro? Estamos por debajo del espectro de diseño. Entonces, a estos sismos nos falta escalarle todavía. ¿Por qué? Porque tiene que estar más grande que el espectro de diseño. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Qué nos decía la norma? Que este sismo tiene que tener un espectro que sobrepase al espectro de diseño en un rango entre 0.2 de t y 1.5 de t. Y como les dije, dependiendo de la norma, me dice tiene que ser 1.4 veces más grande, 1.2, solo tiene que ser más grande, en fin. Entonces vamos a escalar ese espectro. ¿En qué rango escalamos ese espectro? Entre 0.2 de t y 1.5 de t. Para este ejemplo, la estructura tenía un periodo de 1.3 segundos, ¿sí? Ese es el periodo de la estructura, 1.3 segundos, ¿sí? Entonces, ok, yo me pongo el 1.3 segundos y digo, tiene que ser más grande en 0.2 de t y 1.5 de t. Ahora yo les pregunto, ¿por qué en un rango el rango bajo tiene que ser 0.2 de t? ¿Quién tiene una idea? Juan Andrés, ¿qué opina? ¿Qué idea, qué se le pasa por la cabeza para que el rango más bajo sea 0.2 de t? Pablo, buenas noches. Buenas ¿Me puedes noches. repetir, porfa, que mi internet está bastante mal? Sí, el rango para el que tiene que ser mayor el espectro, el que tenemos que escalar, digamos, el espectro de diseño, el espectro de respuesta es entre 0.2 de t y 1.5 de t. Entonces yo le preguntaba, ¿qué se le pasa por la cabeza o qué opinión tiene usted para cualquier idea que tenga, para que el rango más bajo sea 0.2 de t? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué?
podría ser para considerar estar dentro de la zona de desplazamiento y velocidades en el espectro, tal vez. No, no. ¿Alguien más? A ver, Byron, ¿qué opina? ¿Por qué punto 2 de T? Buenas noches, Pablo. Podría ser para considerar la meseta, o sea, donde tendremos mayores aceleraciones, el espectro. No, no necesariamente. Belén, Pablo, buenas noches. buenas noches. Por el tema de ser más conservadores, No, tampoco. Tiene una razón. ¿Alguien? ¿Qué otra idea tiene alguien? ¿Puede ser por epicentros cercanos? No, tampoco. Puede ser para considerar la rigidez que aportan los elementos no estructurales en intensidades bajas. No, casi. Por la aceleración porque en la parte, al inicio del espectro, la aceleración es igual a la aceleración del suelo. No, tampoco. Nosotros cuando hacemos un análisis de la estructura y hacemos un análisis tiempo-historia, es más, estamos considerando todos los modos de vibrar de la estructura, todos, ¿sí? Claro. Obviamente algunos pintan mucho menos, pero por lo menos ¿cuáles son los modos que sí consideramos en la estructura? ¿Hasta qué modos? Normalmente consideramos los que aporten el 90% de la estructura y en este caso los periodos del 0,2 de T es para considerar el aporte de los modos altos, de tal manera que los modos altos también estén considerados en el escalamiento y el 1,5 de T para en casos que le veo del hecho de que empiece a fluir la estructura, o sea, generarse ya daño, se va a dar un incremento del periodo y también considerar ese aumento. Muy bien, Juan Sebastián, perfecto. Muy bien explicado, exactamente. El punto 2 de T es para considerar hasta los terceros modos de vibrar, ¿sí? Generalmente el tercer modo de vibrar se presenta a un quinto del periodo original, ¿sí? A punto 2. Eso generalmente, un cálculo rápido es el tercer modo de vibrar, ¿sí? Punto 2 del modo original. Entonces, por eso llegamos a este rango en la izquierda. Y a la derecha, tal como dijo Juan Sebastián, lo dijo muy bien, es para considerar los posibles cambios del periodo, que ustedes ya vieron que la estructura tiene cambios incluso en el transcurso del tiempo del sismo, pero puede dañarse la estructura y generalmente tiende a incrementar. Entonces, ese 1.5 es para considerar esos posibles periodos también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a excitar a la estructura mucho más que el espectro de respuesta en todo el rango de periodos que voy a poder obtener. Bueno, no todo el rango, pero el rango más probable de periodos. Entonces voy a excitar los modos superiores y voy a excitar a la estructura suponiendo que se dañe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy considerando la degradación de la estructura en mi modelado. ¿Sí? Entonces esa es la razón. Entonces, perfecto. Nosotros tenemos que subirle en este caso, en este rango, perdón. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, simplemente lo que hice fue hacer un escalado lineal, ¿sí? Ojo, no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos escalados muy grandes y no son no son eficientes, ¿sí? Estamos perdiendo de vista el peligro, alteramos el peligro sísmico más claro. Entonces, en este caso lo hice lineal simplemente por el ejemplo. Entonces, en el mismo rango, voy a ponerles un poquito más bajo. Ahí está. Entonces, fíjense, en el mismo rango lo que hice fue multiplicarle. ¿Qué hice nada más? Aquí vi cuál es la mayor diferencia del espectro en ese rango y lo multipliqué por ese factor de diferencia. Entonces, resulta que el punto más bajo me cae justo ahí. Estoy considerando que tiene que ser más grande y punto. Nada de 1.4 veces más grande, nada. ¿Sí? Solo para ejemplificar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo escalo ese acelerograma para que me dé este espectro, ¿sí? Y ahora este espectro en todos los puntos de este rango ya es mayor al de diseño. ¿Sí? El punto más bajo yo hice que sea exactamente igual y el resto de puntos obviamente van a ser más grandes. Pero si ven, cumple todo este rango. ¿Ok? Eso es lo que nos condiciona a veces las normas. ¿Sí? Ahora,
Eso en teoría. Entonces, mírenlo como aquí comparé los dos. De hecho, aquí estaba ya la comparación completa. Aquí está la comparación completa de los sismos. Este era el sismo original y yo lo escalé hasta llegar a este sismo, a que sobrepase el espectro de diseño en todo el rango de 0.2 de T a 1.5 de T. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Ahora, hay casos en donde estos espectros van a terminar siendo muy, muy grandes, en especial cuando son de banda angosta. ¿Qué quiero decir banda angosta? Que esto es muy pronunciado y que el resto va bajando así, por ejemplo. Déjenme dibujar, rayo la pantalla, espérenme. Que generalmente son en suelos blandos. Tengo este tipo de sismos en donde tengo muy concentrada la aceleración en una zona y baja muy drásticamente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de sismos se dan en suelos blandos de larga duración. Es muy común. Entonces, yo tengo este tipo de sismos de banda angosta, se llaman de banda angosta. Si yo escalo en todo ese rango, voy a terminar teniendo sismos enormes, sismos muy, muy grandes, solo para cumplir esa condición. ¿Sí? Entonces, ojo con esa condición. ¿Sí? No son exigencias de la norma. Uno puede no interpretarla, pero hacer un correcto análisis de peligro sísmico y establecer sismos propicios para ese edificio. Requieren ya análisis más detallados, por supuesto, pero imagínense lo que es escalar un sismo de este, o es más, exageremos un poco más. No exageremos, sino dibujemos de más real, para que se den cuenta de qué hago. Ustedes pueden tener este sismo de acá. Vamos con suponiendo que es el pequeño. Tiene una banda muy, muy grande en periodos cortos y baja muy drásticamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes escalan este sismo, tienen que escalarlo muchísimo. Entonces, vamos a tener el punto máximo, va a alcanzar sin problema 5 Gs, 6 Gs. Entonces, son sismos demasiado grandes, en donde estas reglas no cumplen. No se pueden utilizar estas reglas porque son reglas de estándares, generalmente para suelo firme. ¿Sí? Entonces, estas reglas no cumplen, tienen que utilizar otro tipo de criterio. Ahora sí, justificarlo, porque está fuera de la norma, en qué sismos utilizar. ¿Ok? Lo que se hace generalmente en estos casos, eso depende del criterio del experto de peligro sísmico, pero lo que se hace en estos casos, cuando tenemos sismos de banda muy, muy angosta, es hacer sismos para el primer modo, para el segundo modo, para el tercer modo. ¿Sí? Y probarlos para esos casos. Es lo que generalmente se hace. Y se hace varios sismos, no solo uno, sino se hace varios sismos para cumplir varios picos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, comentarios? No sé si quedó claro esa parte. Es un poquito, no es difícil, es poco común, nada más. Entonces a veces cuesta más darse cuenta de esas cosas. Pero bueno, dudas, comentarios. Ok, entonces esta es la parte desde mi punto de vista un poco más complicada del análisis tiempo-historia. ¿Sí? Tienen que meterle muchísimo detalle a los sismos con el que van a diseñar. ¿Sí? Tienen que hacer un análisis muy, muy detallado al respecto, porque de eso depende toda la respuesta. Muy bien, muchachos, dudas, comentarios. Ok. Entonces, los temas que nos faltan son balance de energías. Ahí vamos a entender muchísimo más sobre el problema que estamos teniendo, que podemos tener al rato de analizar sismos. ¿Sí? El problema de lo que es solo considerar las aceleraciones máximas, por ejemplo. Eso vamos a ver en la siguiente clase, un poco de daño acumulado, y terminamos la siguiente semana viendo análisis de señales. Nos vamos a meter ahora sí para que ya no tengan miedo a los acelerogramas. Nos vamos a meter a analizar las señales con bastante detalle. ¿Sí? En teoría tenemos el horario para mañana y el jueves teníamos libre. Pero vamos a dar la clase el jueves y mañana libre, ¿ok? Muy bien.
Ok. Entonces aquí nos vemos el jueves, muchachos. O si no tienen más comentarios, pues nos vemos el jueves. Sí, está bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Listo, muchachos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego.